quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa La Historia que Quiero Vivir, que hoy estamos transmitiendo en vivo por supuesto, aquí en los estudios de Radio Fórmula y donde ustedes pueden escucharnos, ya saben, en su radio a través del 103.3 de FM o bien en AM en el 970 aquí en la capital de la República Mexicana. También llegamos a muchos lugares del interior del país, ya saben, y no me cansaré de repetirlo nunca porque libramos una batalla contra los programas que anuncian automóviles de lujo, como esos que todos podemos comprar, supongo, y que causa un efecto aspiracional, dicen. Yo la verdad prefiero andar en bici, pero bueno, ¿qué les diré? Pero ya saben, llegamos eso sí a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional donde hay internet y al extranjero aún, como ahorita comentaré, gracias a nuestra página www.radioformula.com.mx, en donde ustedes pueden sintonizarnos también en vivo y en directo, además de que pueden escuchar ustedes las repeticiones que en esta misma emisora se pasan más tarde, ya casi al amanecer, bueno, al empezar el día siguiente, y también por supuesto la que coloco todos los sábados en la tarde, ya sea en YouTube o en mi página de Facebook. Así que ya estamos aquí, muchísimas gracias, porque recuerden y repito también siempre con gran orgullo, este es el programa más escuchado en la Radio Nacional en México, en todo el país, los sábados de 4 a 5 de la tarde, gracias al favor y a la atención y al honor que ustedes me dispensan y nos dispensan a esta casa radiodifusora. Como siempre, por supuesto, reitero que están a su disposición nuestras vías electrónicas para poder comunicarnos, ya bien sea al correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a la página de Facebook Villalpando y la Historia. Y rápido, como siempre, quiero saludar a los amigos que ya se tomaron la molestia de escribirme, que hay cosas además notables. Miren, por ejemplo, don Luis Carrillo me pide, además de que salude a su señora Adeli y Nelly, que nos mandan un cordial saludo desde Utah, allá en los Estados Unidos de América, que si el batallón mormón que se formó en la Guerra de México participó en combate. No lo sé, no sé si se habrá formado, probablemente sí, porque era parte de esa campaña que Joe Smith estaba realizando para poder, al año siguiente, en 1848, emprender la marcha sobre Utah y tenía que quedar bien con el gobierno norteamericano. Lo que no sé es si entraron en combate o no. Sí tengo noticia de que se formó el batallón, no sé si habrán entrado en combate, pero repito, era parte de esta campaña enorme, y lástima que se me olvidó, pero hay un libro que iba a traer justamente en atención a su comentario de hace 8 días, que habla desde el punto de vista mexicano de cómo se formó, se creó y se constituyó la Iglesia Mormona, que afectará a ese territorio que había sido de México hasta apenas ese mismo año de 1848, porque lo perdimos con el Tratado Guadalupe Hidalgo. También gracias a don José Antonio Cortés, muy amable, se lo aprecio como siempre. Don Jorge Ramírez Santillán, desde Héroes de Tecama, que lleva para su casa, muchas gracias, lo está escuchando. Don Manuel García, nuestro amigo en Querétaro, también como siempre, Manuel, muy amable, dice que le hacemos agradable la sobremesa. Bueno, ustedes a mí me hacen el día por escucharme. Y la familia, por supuesto, Emma, Jackson, Toby, Neftalí Garza, desde allá en Raleigh, en Carolina del Norte, que además me mandan unas fotos muy bonitas de aquellos lugares que sí, la verdad no conozco. Y le voy a confesar algo a esta familia querida. No lo voy a conocer nunca porque, como ustedes bien saben, yo no puedo entrar a los Estados Unidos de América porque tengo mi visa cancelada por razones de índole histórico, como ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones. También quiero agradecerle, primero que nada, a don René Moeno, que me recomienda una película que se llama Epitafio, La Conquista del Popocatépetl. Sí, ya la vi, don René. Yo soy muy peculiar para el cine. El cine mexicano, que pretende ser muy culto, es muy bueno, pero me da una flojera inmensa. Se me hizo lentísima. Pero es mi impresión. Seguramente soy un ignorante en cuestiones de cine. A mí se me hizo muy lenta, pero me emocionó muchísimo la foto que me mandó porque recargó la película en muchos de los libros que yo tuve la oportunidad de dirigir y por ahí se cansa ver acostado otro más, el de la Virgen de Guadalupe. Así que eso me emocionó mucho más. Don René, se lo aprecio enormemente.
También le quiero agradecer a doña Adriana Ramírez Cano, que ya está escuchando el programa. Gracias, doña Adriana. Ada Tapia, que ya viene de Toluca para México en carretera, y que salude a su hijo Luis Ernesto, de 11 años, que le gusta la historia. Así que, Luis Ernesto, estás saludado como lo pide tu mamá. Don Julián Hernández Landaverde también, que me escucha desde Catepec. Muchísimas gracias, lo aprecio enormemente. Don Daniel Adrián Salaices Álvarez me escribió hace un rato. Me dice que él ya fue a ver los restos de Agustín de Iturbide ahí en Catedral, tema del que platicaré más adelante. Dice que se le puso la piel chinita. A mí también se me pone, ya les platicaré alguna anécdota, si es que me da tiempo, de ese lugar maravilloso en la capilla de San Felipe de Jesús en Catedral Metropolitana. Don Víctor Torres Nuevo, también es de Paramount, California. La pregunta que me hace, ahorita la voy a responder, es parte del programa de hoy, muchas gracias. Don David Lara también me escribe desde Bamberg, Alemania. Allá en Europa nos están escuchando, lo cual pues me da muchísimo gusto, y pues gracias. Vamos a comenzar. Miren, pensé un programa para hoy diferente, un poco salpicado, tendrá de dulce, chile y de manteja, como decimos los mexicanos, porque quiero hablar como un tema muy genérico de lo que son las exhumaciones de cadáveres que tanto nos gusta a la cultura iberoamericana y en general a la cultura que proviene del cristianismo, tanto en su rama católica como en su rama ortodoxa. La rama protestante no, ellos no creen en estas cosas, afortunadamente, pero los demás, por eso toda la Europa del Este, nosotros y por supuesto toda Iberoamérica, somos muy dados a exhumar muertos ilustres. Nos encanta escarbar tumbas, y yo lo confieso, a mí me encanta también, de personajes famosos, de personajes históricos, y todo esto pues por supuesto surge a partir de la curiosidad que me propició en días pasados la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco, del llamado generalísimo caudillo de España por la gracia de Dios, etcétera, 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 que ustedes saben que yo no comulgo mucho con esa línea histórica, pero que sin embargo el gobierno español del presidente, como dicen en funciones, Pedro Sánchez, resolvió exhumar, sacarlos de donde estaban, en el Valle de los Caídos, en esta magnífica basílica ahí en Cuelgamuros, cercano a Madrid, escarbada en la roca, y trasladarlos ya a un cementerio privado más pequeñito junto con su esposa en el Prado, en las cercanías ya, en el interior pues del propio Madrid. Un acto de reivindicación histórica, lo llamó el gobierno español, un acto de justicia, porque no era justo que estuviese, y estoy de acuerdo, Franco ahí en medio de 34,000 restos humanos de prisioneros republicanos, que son los que ayudaron a escarbar como esclavos esa magnífica basílica. Ya sé que se enojaron muchos los franquistas, salieron todavía a la calle a gritar, levantaban el brazo en alto como si fuesen todavía la falange española en los días de la guerra civil, gritaban Franco, Franco, Franco. O sea, pasó todo eso. Y yo recuerdo que hace un año y pico, ustedes a lo mejor también así hacen memoria, cuando este programa celebró 5 años y que tuve la fortuna de contar aquí en vivo a mi querido amigo, condiscípulo, más bien discípulo, colega y estimado de todo mi corazón, mi mejor alumno, Rafael Estrada Mitchell. Platicamos justamente el tema porque hacía un año y pico había anunciado el propio gobierno español la exhumación de los restos de Franco, y dilataron más de un año en lograrlo porque la familia del ex dictador difunto interpuso una serie de recursos legales que finalmente, hasta que lo resolvió el Tribunal Supremo Español, pudieron exhumarlo. Y lo exhumaron con una parafernalia. Miren, yo traté de verlo lo mayor parte posible en la madrugada ese día, tenía que irme a trabajar, pero intenté verla pues lo más que pude, y sí, fue impresionante, porque estas operaciones de exhumación, sea quien sea el muerto, a mí francamente me encantan, pero yo tenía una solución que hace un año y medio propuse, pero por supuesto ni me hicieron caso, ni tenían por qué, ni soy español, ni me iban a preguntar, y era que en lugar de sacarle a Franco de ahí, mejor en la gran explanada que seguramente muchos de ustedes conocen si han viajado a Madrid y han ido al Valle de los Caídos, en la gran explanada que hay enfrente, ahí pudieron haber construido un gran mausoleo para sepultar en él los restos mortales del presidente de la República Española, de don Manuel Azaña, que están abandonados en un pueblito en el sur de Francia, donde fue a morir en el exilio en 1940, en Montauban. Ahí está la pequeña tumba, muy humilde, muy sencilla. Debieron haberlo sacado de ahí y traerlo y ponerlo enfrente del dictador, en la parte abierta, en la parte pública, la parte que no es religiosamente sagrada, para que fuese un lugar ahora sí de peregrinación y de alguna manera conciliación. Adentro,
en la tumba, ahí en el suelo, porque se puede pisar inclusive, se podía pisar la tumba de Franco, ahí está el caudillo dictador. Afuera, en un gran mausoleo, al aire libre, maravilloso, con vista hacia esa serranía preciosa, podría estar la gran tumba de Manuel Azaña para convertir el sitio en un lugar de veras de reconciliación histórica. Pero bueno, los odios en los países hispanoamericanos, nosotros, ellos también, bueno, son furibundos, se dan hasta con la cubeta. Pero esta exhumación de Franco pues me da pie para que hagamos una especie de, hoy de programa preámbulo, un programa prólogo para la semana que entra a hablar con detalle de un asunto histórico mortuorio bien interesante que les va a gustar. Lo anticipo, la semana que entra voy a dedicar el programa a examinar cada uno de los esqueletos y restos mortales que encontramos en el Ángel de la Independencia en el año 2010, en sus condiciones características, cómo se murieron, cómo pudimos identificarlos. Esto va a ser la semana que entra, pero hoy quise hacer este gran prólogo de las exhumaciones, que repito, somos muy dadas a hacerlos los pueblos cristianos, tanto en su rama ortodoxa como en su rama católica. Digo los ortodoxos porque ustedes se acordarán todavía que hace relativamente muy pocos años, en 1991, pero se volvió a realizar en 2015, los rusos, bueno, les platico enseguida, volvemos un momento más. Ya estamos de aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque esta tarde. Se me fue rapidísimo el primero, ni lo sentí. Don Luis Carrillo me pregunta que cuál fue el libro que hablé sobre los mormones. Es que no dije el nombre porque a mí también se me olvidó. Lo tengo en casa. Les prometo que la siguiente ocasión lo traigo para decirles el nombre. Es un libro bien interesante que habla de las religiosidades, digámoslo así, supervenientes en los años del siglo XIX en Estados Unidos. Una serie de diversas manifestaciones de origen, por supuesto, de denominación protestante, entre las que se incluyen los mormones, que van a llegar justamente a los territorios que Estados Unidos acaba de adquirir de México y particularmente a Utah. Es un tema bien interesante esto de los mormones, sobre todo porque, bueno, tendrán algunas implicaciones legales todavía en México cuando más adelante algunos vengan a México y los reciba el gobierno del presidente Álvaro Obregón, pero es otro tema. También le agradezco mucho a don Jorge Ramírez Santillán, que me volvió a escribir. Don Raúl Tamayo me escribe desde Indianápolis, como siempre. Me pregunta que si va a haber programa en vivo el sábado 2 de noviembre. Si Dios lo permite, sí. No tengo programado ningún viaje ni nada, así que si Dios está de acuerdo y nos da licencia, aquí estaremos, por supuesto. Y repito, la semana que entra, ya que estamos de puente y que espero que poder hacer un programa muy agradable para todos ustedes, en los que voy a describir cada uno de las osamentas, de las calaveritas de los héroes de la independencia, claro, con el respeto debido, pero con la salsita necesaria para que, pues, vean ustedes qué interesante las calaveras de adeveras, ¿no? No el desfile de las Catrinas que tenemos en la Ciudad de México el día de hoy, de esa tradición disque milenaria que lleva apenas 5 años, que ustedes recuerdan, se inventó a partir de la película de James Bond que se filmó aquí en la Ciudad de México. Ahora resulta que es una gran tradición de 5 años apenas, pero bueno, es para el turismo junto con el Gran Premio Fórmula 1, para que México, la Ciudad de México, tenga ingresos, me queda claro. También le agradezco a Terry Lambert, que me escribe desde Cancún. Muchísimas gracias. Tengo varios mensajes más, qué barbaridad, qué bien. Don Rafael Aldana, que me saluda, que está a punto de tomar el vuelo de regreso a Ciudad del Carmen, en Campeche, lugar que quiero conocer algún día. Rafita Barrios también, muchísimas gracias. Don Jorge Lozano me escribe que anda en Wyoming, allá en los Estados Unidos. Hoy estamos muy internacionales, me da muchísimo gusto. ¿Que dónde quedó la pierna exhumada de Santana? Se perdió. Mire, cuando Santana pierde la pierna en el año 1838, allá en Veracruz, en la Guerra de los Pasteles, la sepultaron con todo bomba y platillo en el antiguo Panteón de Santa Paula, pero en 1843, cuando fue arrojado del poder, la gente la sacó de ahí y cuentan que se la amarraron a unos perros a los cuales pusieron alguna salchicha adelante, iban corre arrastrando la pata por allí. La pata se perdió. Después hay una anécdota muy graciosa, pero muy triste y lamentable, que cuentan cuando en sus años finales de vida Santana estaba ya en su casa inválido. Su esposa, doña Dolores Tosta, compraba a todo aquel que le llevaba algún fémur, algún tipo de pierna, de huesos de pierna, que le decían, no, yo la cuidé, yo la rescaté, y llegó a tener hasta 6 o 7 osamentas de piernas. Es una historia muy triste, pero no se sabe dónde quedó. Don Alfonso Julián Orozco también, que si estaría de acuerdo que estoy de acuerdo con la exhumación del general Francisco Franco. Ya lo comenté hace un momento, en realidad, pues no me importa, ¿no? Yo hubiera traído mejor
ahí los restos, como ya comenté, del presidente de la República Española, don Manuel Azaña, que era un gran personaje. Franco, a mí la verdad no me agrada mucho. No soy de esos grupos de extrema derecha fascista. No, francamente, yo estoy más con la República Española y con esas manifestaciones que tienen mucho más de sentido humano e intelectual. También le agradezco muchísimo a don Rafael Aldana, ya lo comenté. Bueno, vamos a dejarlo ahí, si no, se me paso viendo los amables mensajes que ahorita los leeré. Pero decía yo que esto de exhumar es algo común a todas las culturas que se derivan del tronco cristiano, tanto católico como ortodoxo, y la prueba está en que en 1991 primero, y después lo repitieron en 2015, allá en Rusia, los rusos, ya liberados de la cortina de hierro y una vez que se sacudieron el socialismo, decidieron rescatar los restos perdidos de la familia imperial del zar Nicolás II, de su esposa la zarina y de los zareviches y las zarevichas, y los fueron a sacar de las tumbas o donde estaban ahí amontonados en Ekaterimburgo, lugar donde habían sido fusilados en 1918, y una vez que los encontraron, los identificaron, los llevaron a la Catedral de San Petersburgo, como se llamó después Leningrado, y ahora en 2015 apenas volvieron a exhumarlos de nueva cuenta. Les encanta ese espectáculo a los rusos también, para poder averiguar ciertos datos de identificación ya más precisa, porque está, como deben ustedes saberlo, ya iniciado el proceso de canonización desde el punto de vista ortodoxo del zar Nicolás II y de su familia. Así que esto es algo bien interesante. Pero los rusos así han sido siempre, aún los rusos soviéticos. Recuerden ustedes que los soviéticos tuvieron durante decenas de años en exhibición el cuerpo incorrupto, como si fuera en olor de santidad, de Lenin allá en la Plaza Roja de Moscú. Así que este es un tema muy común. Déjenme platicarles rápidamente una exhumación muy famosa, quizás la más famosa de la historia, de un personaje importantísimo que ocurrió en el año de 1840 en la isla de Santa Elena, allá en la parte de la mitad sur del Atlántico Sur, frente es un decir, a muchos cientos de kilómetros de las costas de África, a donde había sido deportado y enviado al destierro Napoleón Bonaparte después de la derrota de Waterloo, porque recuerden ustedes que en un año anterior, en 1814, después de la batalla de Leipzig de las Naciones, los vencedores lo habían desterrado a una islita muy cerquita en el Mediterráneo, la isla de Elba, pero el canijo Napoleón se regresó, es el famoso imperio de los 100 días, armó un ejército, se enfrentó a los prusianos, a los ingleses y a los austriacos aliados, y finalmente fue derrotado en Waterloo y lo desterraron a Santa Elena para el resto de su vida, cosa que ocurrió en 1815 y va a morir en 1821. Precisamente Napoleón muere un 5 de mayo, por eso el día 5 de mayo es medio lúgubre para los franceses, es el día de la muerte de Napoleón, y años después, en 1862, es el día de que fueron derrotados en México, en Puebla, por el general Zaragoza. Pero bueno, ese no es el tema. El caso está que en 1840, ya habiendo cambiado las circunstancias geopolíticas en Europa, ya estaba la paz, ya todo el mundo se quería mucho los países, el rey Luis Felipe de Orleans decidió también en un acto populista, porque estaba a punto de estallar ya la revolución que vendría poco tiempo después que lo derrocaría, estaba urgido de un golpe mediático espectacular, como se acostumbra en nuestros países, como fue en España precisamente. ¿Ustedes creen que lo de Franco ahorita no tiene un carácter eminentemente político si estamos a unos cuantos días de celebrar elecciones generales y el Partido Obrero Socialista Español está que en la duda que si se queda o no se queda? Pues necesitaban un golpe de popularidad, y lo mismo pensó el rey Luis Felipe de Orleans y ordenó la exhumación de los restos de Napoleón, que había sido sepultado en Santa Elena, para regresarlos a París y darles una dignísima tumba que seguramente muchos amigos que están escuchando, si no han visto las fotografías, conocen allá en el Hotel de los Inválidos, en el Museo Militar del Ejército Francés, en París, en esta cúpula magnífica donde abajo, a gran profundidad, está el gran mausoleo, el gran ataúd de piedra granítica que contiene los restos de Napoleón, al cual, para poderlo ver, todo el mundo tiene que inclinar la cabeza para poder alcanzar con la vista, observar este monumento magnífico, y si bajo uno tiene uno que alzar la vista para admirarlo. Bueno, esto lo diseñó el rey Luis Felipe y mandó a una comisión formada por antiguos camaradas y servidores y oficiales de órdenes y ayudantes, incluso el ballet personal de Napoleón, a exhumar los restos, y los encontraron efectivamente momificados. Lo habían
hecho a propósito, le habían dado lo necesario para conservar el cuerpo porque eso suponía que algún día tenía que ser trasladado, pero lo llevan a París, lo sepultan, pero en el camino a alguien se le ocurrió, siguiendo una costumbre muy decimonónica, cortarle un mechoncito de cabellos a Napoleón. Y lo cortaron en efecto, y años después, mucho tiempo después, ya en el siglo XX, a alguna persona se le ocurrió tomar esos restos de cabellos que estaban también depositados en el Museo del Ejército francés, examinarlos, y resultó que tenían una alta concentración de arsénico. Y de inmediato vino, pues por supuesto, la idea del complot a Napoleón. Lo mataron seguramente los ingleses, o lo mataron los monárquicos franceses, y durante muchísimas decenas de años hubo la idea de este complot. Para esto sirven las exhumaciones, también para averiguar este tipo de cosas, o para comprobar datos, o para hacer descubrimientos, pero también a veces se equivocan. Y claro, naturalmente la mentalidad humana es muy dada a hacer estas ideas y crear complots en la mente de los asesinatos. Siempre hay que empezar en un complot, eso parece que es una especie de condición humana, pero hasta hace poco se descubrieron también en otro pequeño museito cabellos de Napoleón de mucho más joven, e inclusive allá en Córcega encontraron también cabellos en un pequeño museo muy, muy pequeñito, muy perdido, de Napoleón cuando era niño. Todos los examinaron y en todos aparecieron las mismas concentraciones de arsénico. Así que ya se descartó, por si ustedes habían oído hablar de esta teoría, ya se descartó esta teoría de que Napoleón murió envenenado por arsénico lentamente, porque ni modo que fuera desde niño el envenenamiento, ¿verdad? Como si ya prefigurara que iba a ser un gran hombre. Y en cambio, pues cada vez toma más fuerza la realidad de que tenía un tremendo, dolorosísimo cáncer de estómago que había iniciado por una úlcera mal cuidada desde los días que era emperador de Francia. Bueno, este es digamos, de alguna manera, la exhumación más famosa de la historia de la humanidad. Y en México tenemos algo similar, pero ocurrida, fíjense bien, 2 años antes. En 1838 fue exhumado los restos mortales de Agustín de Iturbide, que estaba sepultado en el atrio de la pequeña parroquia en Padilla, Tamaulipas, y fue traído a la Ciudad de México. La orden en este caso la expidió el presidente de entonces, Anastasio Bustamante, quien dispuso precisamente que Iturbide viniese a descansar a la Catedral Metropolitana, donde todos ustedes pueden ir a verlo. Ahí basta con asomarse a la capilla de San Felipe de Jesús, mirar hacia la derecha, esperar un poquito a que los ojos se acostumbren a la penumbra que hay en ese sitio, pero a simple vista se ve la urna de cristal hacia arriba, cubierta un poco por la bandera nacional, y se alcanzan a percibir el cráneo, el ilíaco, los fémures, se ven perfectamente. Volvemos enseguida. Estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de hoy, que repito, está volando. No sé cómo se ha ido el tiempo. Gracias a doña Claudia López Vázquez, que me está escuchando, se lo aprecio enormemente, por supuesto. A don Jesús Galaviz Pérez, desde La Piedad, Michoacán. Qué padre que está usted en la Piedad. Me dice que si alguna vez se han estudiado, exhumado los restos de Maximiliano. Déjeme, ahorita le voy a contestar eso, porque justamente anda por ahí una versioncita moderna que lo quieren exhumar. Es una absoluta tontería. Le voy a platicar mi experiencia en el propio caso. Algún día tengo que hacer un libro sobre este tema, sobre mis aventuras panteonarias, mis memorias de otras tumbas, porque sí me he metido en todos estos asuntos por ser quizás un experto digo yo pues, pero he tenido mucha chamba que hacer en temas de panteones y de muertos históricos. Ahorita le platico algo de eso. Don Santiago Rosas Pérez, que gracias por mi sapiencia, que si está en venta mi nuevo libro. No, mi nuevo libro saldrá en enero o febrero del año que entra, y déjeme decirle porque es una recomendación que me hizo mi editorial, de que si como el año pasado publiqué 3 libros, debo dejar cierto tiempo de prudencia, de que los lectores también descansen de mí, si no se van a hartar. Entonces el siguiente, que ya está listo, nada más está detenidito, porque para que sea un libro nuevo a partir de enero o febrero ya de 2020, que repito, el título se llama Los Libertadores Toman Café. No digo más de ese libro, ya vendrá en su momento. También a Elber González, también le agradezco muchísimos. Dice que el programa de hoy está de atrapapollos. Bueno, muchas gracias, que está riquísimo, que es un platillo muy rico. Muchas gracias. Don David Lara me pregunta que si se va a abrir algún día el cementerio del Tepeyac. Pues ojalá que sí, lo tienen cerrado. Y esto pues es una pena enormemente. También a María la Cruz Bailón Cova, le agradezco infinitamente su amable mensaje. Muchas gracias. Y pues creo que son todos los que tengo lista en este momento. Y bien, vamos a avanzar. Miren, decía yo hace un rato
acerca del cadáver de Iturbide que fue exhumado. Bueno, no cadáver, los restos mortales de Iturbide que fueron exhumados de Padilla y traídos a México en el año de 1838 para ser depositados en catedral. Existe por ahí, la pueden encontrar en internet, la imagen, una litografía coloreada magnífica de cómo se decoró y qué monumental se veía nuestro zócalo capitalino cuando los restos de Iturbide llegaron a México. Venían en una carroza grandísima, muy decorada, muy arreglada de cristales, tirado por un tronco de caballos, con la tropa, con el pueblo, la multitud enorme en la plaza, esperando ver pasar los restos del Libertador. Y dicen que justamente esta imagen es la misma que el rey Luis Felipe miró, y así se le ocurrió traer los restos de Napoleón. Es decir, nosotros fuimos el modelo para que en París hicieran lo mismo con Napoleón. Pero esta fue la exhumación de Iturbide, pero déjenme darles un dato colateral que creo que no he platicado nunca aquí. Y es que en el propio cementerio, allí en el panteoncito, en la capillita en Padilla, Tamaulipas, donde fue fusilado Iturbide y fue sepultado, más adelante en la misma tumba se sepultó otro cadáver, el del general Mier y Terán, Manuel Mier y Terán, que murió allí mismo de una manera muy, muy curiosa, extraordinaria, extrañísima, porque este hombre, que era, ustedes recuerdan, un gran insurgente, Morelos lo calificaba como el mejor de sus subordinados, que fue aspirante presidencial, que probablemente hubiese llegado a ser presidente de la República, había sido nombrado gobernador y comandante militar de las provincias internas de Oriente, es decir, de Tamaulipas y Texas, y un día estaba muy, muy deprimido, pero triste, nostálgico. Vaya usted a saber, quién sabe qué pasaría por su mente. Estaba en Padilla, salió a ver la tumba de Iturbide y se conmovió tanto, le entró tal emoción, pues vayan ustedes a saber, tal tristeza, que se inclinó en la tumba, sacó su espada, la desenvainó de su funda, la colocó al revés, encajando la empuñadura en una de las piedras que estaban ahí, y él mismo se suicidó como una especie de harakiri japonés, atravesándose con su propia espada, dejándose caer en el estómago y subió hacia el pecho, quedó muerto. Salió a los habitantes corriendo a verlo. Él simplemente había dicho que había ido a orar ante la tumba de Iturbide. Lo encontraron ya muerto, allí mismo lo sepultaron, y en 1838, de alguna manera como venganza, el gobierno de Bustamante decidió únicamente extraer los restos de Iturbide, dejándolos de Mier y Terán, el suicida, allí, tanto por haberse suicidado como porque él tuvo buena parte de culpa en las decisiones de fusilar a Iturbide. Así que Bustamante, que lo abominaba seguramente, ahí lo dejó. Bueno, llegó el año 1970 y 71 cuando se inaugura, finalmente esto sería a finales de ese año, en septiembre, la presa Vicente Guerrero, allá en Tamaulipas, que inundó y hizo desaparecer del mapa al pueblo de Viejo Padilla, y se tuvo que construir uno más arriba, Nuevo Padilla. Y entonces el gobierno de Tamaulipas decidió, pues sí, para que no se perdieran, extraer de allí los restos de Manuel Mier y Terán, y los exhumaron de manera un tanto cuanto subrepticia y los llevaron a donde creo que todavía están. Yo los llegué a ver allí, espero que todavía estén, en el Museo Regional de Historia en Matamoros, Tamaulipas. Allí estaban, espero que estén todavía, los restos de Manuel Mier y Terán, que yo les confieso, yo me los quería traer para colocarlos también en el Ángel de la Independencia, porque merece estar allí. Si ahí están los principales subordinados de Morelos, como el propio Vicente Guerrero, como Guadalupe Victoria, como el propio Quintana Roo y naturalmente Morelos, también merece estar Manuel Mier y Terán allí. Pero en ese momento, por razones de esas que un día les platicaré, no me dejaron traerlo la autoridad local. Pues como si los hubieran hecho gran homenaje, ¿no? Con el pretexto de que iban a hacerles un monumento. Ojalá lo hubiesen hecho. No estoy consciente ni seguro de ello. Pero bueno, estos son los restos de Iturbide. Déjenme entrar a un par de exhumaciones mexicanas también muy, muy peculiares. En 1975, el presidente Luis Echeverría decidió también construir en Puebla de Zaragoza, allá abajo en la explanada frente a los fuertes de Loreto y de Guadalupe, un gran monumento para el general Ignacio Zaragoza, con una estatua ecuestre arriba en la cúspide, rodeado de cañones, en fin, un monumento muy bonito que seguramente los amigos poblanos conocen muy bien, y seguramente también muchísimas de las personas que me escuchan que hemos visitado Puebla y que hemos hecho naturalmente turismo en Puebla. Hemos ido a ver este monumento fastuosísimo que tiene el general Zaragoza, y a mí me correspondió, tenía yo apenas
en ese entonces 18 añitos, pero ya andaba yo metido en estos líos y me tocó hacer el dictamen para la exhumación de los restos del general Zaragoza en el Panteón de San Fernando en la Ciudad de México. Y yo simplemente, a pesar de mi edad todavía medio pueril, hice un cálculo científico histórico, sabiendo que Zaragoza murió el 8 de septiembre y que lo enterraron exactamente el día 17 o 18 de septiembre de ese mismo año. Habían pasado 10 días y seguramente para poderlo conservar el cadáver, donde muere, en la Sierra de Puebla, para traerlo a la Ciudad de México, tuvieron que embalsamarlo porque de otra manera llegaría seguramente echado a perder. Y en efecto, cuando lo abrieron, yo sugerí que sacaran o trajeran un ataúd, pero no, pues las autoridades locales en ese momento del gobierno del Distrito Federal, encabezado por Octavio Centíes, pues por supuesto ni me hicieron caso y llevaban una pequeña urnita para colocar ahí los restos de Zaragoza y ándale, que abren el cajón y estaba enterito. Don Ignacio Zaragoza está enterito, embalsamado de uniforme y hasta con sus espejuelos que siempre utilizaba. Así que fue necesario ir a traer una caja para poder colocar y llevarse dignamente a Puebla, Zaragoza, los restos de Zaragoza. Y meses después me di cuenta de que habían olvidado algo muy importante, porque en el mismo Panteón de San Fernando y allí cerquita, en una de las paredes había un nicho en donde estaba sepultada la esposa de el general Ignacio Zaragoza, doña Rafaela Padilla, que aquí recuerden ustedes, amigos, les he contado que fallece en el mes de enero de 1862, poco antes de que su marido tome el mando del Ejército de Oriente, y por lo tanto el día que triunfó en Puebla, aquel 5 de mayo, está así con el gozo del triunfo, pero trae a cuestas el dolor de su reciente viudez. Bueno, a mí me dio no sé qué ternura, y yo sí le mandé una carta al presidente Echeverría diciéndole: oiga, señor presidente, pues fíjese que olvidaron a la viuda. Bueno, más bien, se llevaron al viudo y dejaron a la pobre mujer. Llevaban ya mucho tiempo sepultados, pues muy cerquita uno del otro, y era muy feo que los hubiesen abandonado. Y debo de reconocer que el presidente Echeverría accedió a mi petición y me encomendaron a mí, claro, con la ayuda del gobierno propio de la República, exhumar los restos de doña Rafaela Padilla de Zaragoza, que encontramos, eso sí, ya en huesitos, y los llevamos a Puebla a sepultar, donde está justamente su esposo, don Ignacio Zaragoza. Puebla es pródiga en estas cosas, ¿eh? Si ustedes también han visitado Puebla, ya han visitado el convento de San Francisco y la iglesia monumental que está allí junto al paseo, donde se come tan rico chalupitas, ahí también encuentran estas muestras de catolicismo exacerbado, porque allí está en exhibición, o estaba todavía hasta hace unos años, el cadáver incorrupto, como se dice en términos eclesiásticos, del beato Sebastián de Aparicio. ¿Por qué? Porque a la religión católica, así como a la ortodoxa, pues les gusta mucho esto de la exhibición de las reliquias, y si están incorruptos, mucho mejor. Esto les encanta, porque es parte de alguna manera de esta cultura canónico-religiosa que indica que si el favor de Dios ha logrado que los cuerpos estén incorruptos, quiere decir que es una especie de indicador de que hay probablemente indicios de santidad que después se comprueban en los procesos canónicos respectivos. Y así sucedió, por ejemplo, en el caso también cuando en 1950, este sí no lo presencié por supuesto, en Jalapa, Veracruz, también encontraron incorrupto al exhumarlo el cuerpo de el hoy ya santo Rafael Guízar y Valencia, obispo de Veracruz, que también pues fue motivo de mucha algarabía y mucho escándalo en los periódicos, porque encontraron el cadáver tal cual, envuelto, eso sí, o nadando en una especie de un líquido ambiótico muy peculiar, que pues producto de humedad y de fango y de agua que había por ahí en el cementerio, pero este líquido de alguna manera conservó el cadáver y naturalmente pues sería un paso importante para la canonización de don Rafael Guízar y Valencia, un liquidito que otro día les cuento una historia, decían que era milagroso porque lo embatallaron en pequeñas ampolletitas, y yo tenía una tía abuela que un día estaba muriendo y dicen que le dieron unas gotitas de líquido ese y que revive, cuento o no sé, pero haya sido como haya sido, dicen que le funcionó. El caso está pues que es parte de nuestra cultura esto de las exhumaciones. Y déjenme platicar rápidamente el tema de Maximiliano, pero volviendo en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque de esta tarde. Gracias, don Salvador Reyes, que me saluda de San Luis Potosí, se lo aprecio mucho. Jorge Lozano dice que tiene envidia de la buena porque, aparte de saber tanto historia, me ha tocado tocar la historia. Pues sí, de algunas maneras sí he podido hacerlo. Muchas gracias, don Jorge, se lo aprecio mucho. Don Víctor Beteta, que
al respecto de la exhumación de la familia rusa, que si encontraron también los de Anastasia, vaya usted a saber. Esos son esos mitos también históricos que existen. Según yo, sí encontraron todos los restos de toda la familia imperial, pero ya saben que se hacen mitos y hasta películas, hasta de Walt Disney hicieron ya de Anastasia. Es parte de estos, pues mitos de la historia mexicana, ¿no? Marco Federico, que si habrá exhumaciones de presidentes mexicanos. No, han habido ya en su momento, y algún día platicaremos. No me da tiempo hoy de terminar todo lo que quisiera yo contarles el día de hoy. Hoy se necesitaría el programa de 2 horas o más, pero en fin. También le agradezco muchísimo a Dado Núñez, como siempre, se lo aprecio enormemente. Y por acá tengo varios más también. Don Jorge R. Chaboya también. ¿Qué fue los restos de Madero? Están en su lugar. Madero está sepultado en el Monumento de la Revolución. Don Alberto Flores también, muchas gracias, se lo aprecio enormemente. Que el programa está muy interesante. Don Iván García, que si en el corazón de Miguel Miramón está sepultado en Puebla junto con su cuerpo, no, el corazón de Miramón está perdido, se lo había llevado originalmente a sepultar Concha, la viuda, en Cerro Prieto, después se lo llevó a Europa, yo creo que se quedó por allá, lo tenían en un frasquito con alcohol o con formol y se llevó el corazón de su marido, claro, ya saben cómo es esto, ¿no? Lo tenían en una lata, igual en una cajita, en donde ella escribió con su puño y letra una frase muy muy bonita que me sé de memoria: que se peguen mis labios si algún día llego a olvidarte. Oye, así muy, muy dramático, doña Concha. Javier Arellano, muchas gracias, que nos escribe como siempre de Nueva Orleans y que si voy a hacer un programa de Felipe Ángeles, sí, uno solo y el mes que entra porque cumplimos, o cumple él, 100 años de haber sido ejecutado, fusilado en Chihuahua. Eso haremos un programa especial para conmemorar, por supuesto que sí, al general Felipe Ángeles. Noé Sajá desde Nueva York, muchísimas gracias. Don Jorge Ramírez Santillán, que los restos de Fray Servando Teresa de Mier se perdieron, pues sí, para el olvido, pues fueron a dar, están sepultados, si usted quiere llamarlo así, en frente de Buenos Aires, en el Mar del Plata, por otra historia que también no me va a dar tiempo a platicar hoy, pero están también perdidos por completo. Y ya por último, ya no me llegó nada más, no, ya no me llegó ningún otro, vamos a mejor a terminar. Miren, el asunto de Maximiliano es un cuento muy interesante que ya tiene más de 15, 20 años en que fue dilucidado y ahorita volvió a resurgir por causa de una novelilla por ahí que está circulando, que se llama algo así como Conspiración Maximiliano, Secreto Maximiliano. Ya saben que somos muy dados a buscar complots en todas partes. Ahorita si me da tiempo les platico otro complot. Pero miren, esto de exhumar a Maximiliano es una tontería. Hay la teoría de que puede haber sido perdonado por Benito Juárez y que en su lugar fusilaron a otra persona o pusieron otro cadáver. Esto se ve muy muy remoto. Hubo varias exhumaciones de Maximiliano o varias también operaciones de embalsamamiento en México. Fue identificado en Austria, así que es muy complejo que haya sido otra persona. Para poderlo exhumar, que yo lo intenté en su momento, también es otra historia que algún día debo contarles, hay que enfrentarse a un problema muy muy grave que es la autorización del gobierno austriaco, que si bien hoy es una república, tienen, y los amigos que hayan ido a Austria, a Viena, tienen en una estima mayúscula y en un respeto absoluto todo su pasado imperial. La misma cripta de la iglesia, el convento de Capuchinas, donde están sepultados en el sótano todos los Habsburgo, pertenece al Estado austriaco y lo cuidan. Ellos no repugnan de su historia ni les da vergüenza haber sido imperio. No es como nosotros, son otro tipo de cultura. A nosotros nos da vergüenza el pasado conservador, el pasado liberal y bueno, todavía nos desgarramos las vestiduras por lo que pasó hace 100 años, pero en cambio allá no. Allá los austriacos, que son muy civilizados, decidieron adoptar y adaptarse a su pasado imperial. Son repúblicas, sí, pero fuimos un gran imperio y háganle como quieran, pero los restos mortales, así como los archivos de la época imperial, los resguarda la República Austriaca para decoro de ella misma. Y entonces no sueltan prenda los canijos. Yo sí intenté y pedí permiso para exhumar a Maximiliano para comprobar si la teoría era cierta o no, porque decían, la persona que andaba metido en esto, Rolando Dene, que un salvadoreño, que ya tenía el examen de ADN de 2 archiduquesas austriacas contemporáneas y había que hacer el contraste con el ADN de lo que encontráramos en la cripta de Capuchinos. Claro, no nos dejaron. Entonces, hoy en día, con esta novelilla que está por ahí circulando, pues por supuesto todo el mundo quiere, están alborotadísimos con esto de exhumar a Maximiliano. No se va a poder, y si se puede, pues tampoco va a pasar nada, porque primero ni va a ser, y segundo, si es un Habsburgo, y también son Habsburgo todos los demás, y es Habsburgo el cadáver que encontraron en El Salvador,
Pues por supuesto que sí lo es, cosa que también ya en su momento demostré. Voy a ver si estos días publico en el Facebook un artículo que escribí hace mucho tiempo sobre el tema, para que ustedes vean de qué se trata esto. Porque sí hay un Habsburgo perdido, pero no es Maximiliano, es el archiduque Juan Salvador, que murió en Centroamérica. Eso es una historia real, absolutamente real. Y no se le quiere andar exhumando al pobre de Maximiliano, que ya bastante sufrió en vida y su cadáver también, para que lo andemos sacando. Déjenme, me da tiempo de platicarles otro complot que tiene que ver con el tema que vamos a platicar con mucho detalle y por lo tanto espero que me acompañen, aunque sea puente la semana que entra, donde voy a narrarles cómo le hicimos para identificar cada uno de los restos de los héroes de la independencia que están sepultados en este monumento hermosísimo que llamamos todos comúnmente el Ángel. Uno por uno voy a pasar lista a los 14 restos identificados, no, hay 15 en realidad, porque hay 15, ya les diré, más un venadito, también les voy a platicar porque hay un venadito ahí, eso será tema de la semana que entra, pero déjenme decirles que esto de las exhumaciones, tanto las cívicas como las religiosas, a mucha gente les da no sé qué, les da algo así como preocupación, y en el caso particularmente de las exhumaciones de carácter cívico de héroes o de personajes famosos, también despierta además de este sentimiento a veces de rechazo, simplemente por tratarse de restos humanos que deben ser tratados con respeto, también provoca reacciones políticas, como ahorita en España. Por un lado, había banderas de la República Española aplaudiendo que, bueno, que ya se llevaron al miserable, estoy de acuerdo con ellos, porque no era demasiado homenaje para un dictador, pero por otra parte todavía había profranquistas añorantes que estaban gritando con el brazo levantado, Franco, Franco, Franco. Es decir, estas pasiones históricas duran siglos en nuestros países, que tenemos este temperamento hispánico y lo heredamos de los españoles indudablemente, ¿eh? La combinación en este caso indígena-española resultó ser explosiva porque aquí en México nos odiamos todavía después de tanto tiempo y cuando se extrajeron los restos de los héroes de la independencia en el año 2010, operación de la cual yo estuve a cargo, inmediatamente no se imaginan las críticas furibundas que nos lanzaron, particularmente, hasta da miedo decir las palabras, de esto que hoy conocemos como izquierda. Ya saben que hoy conservadores y neoliberales son lo mismo, no sé cómo, pero son lo mismo, y los buenos son los de izquierda. Bueno, nos criticaron hasta el cansancio. Esto ocurrió en el mes de mayo de 2010 cuando los exhumamos, y durante todo ese resto del mes de mayo y todo junio y la mitad de julio, nos tundieron durísimo por haber exhumado los restos de los héroes, y de pronto un hecho providencial hizo que se acallaran las críticas de la izquierda. ¿Qué pasó? Que en un país sudamericano de izquierda, un gobernante, por no llamarlo dictador también, pero un presidente casi perpetuo que dirigía aquel país, se emocionó muchísimo, porque él decía querer mucho a México, se emocionó muchísimo con la exhumación de los restos de nuestra independencia, y hasta su embajador platicó conmigo cómo lo hicimos y más o menos, y a los 2 meses justos de que nosotros habíamos exhumado los restos de la independencia, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó y anunció la exhumación de los restos del libertador Simón Bolívar. Así que hizo lo mismo que nosotros. De una vez que Chávez dijo en público lo que tenía que decir, se acallaron las críticas y ya nadie nos volvió a molestar. Pero Chávez aprovechó. Y era maravilloso el presidente Hugo Chávez en su aspecto de publicidad, porque tenía un programa sabatino, ¿se acuerdan ustedes? O dominical, creo que era, tanto en radio y televisión, que se llamaba Aló Presidente, y un día se dedicó un programa entero a hablar de Simón Bolívar, con lo poquito o mucho que sabría de historia, y se aventó una teoría. Anunció que había exhumado los restos, por supuesto, para identificarlos, pero segundo, para comprobar un complot, porque él estaba totalmente seguro que a Simón Bolívar, así como a Napoleón, de quien hablé hace dos o tres segmentos, también lo habían envenenado poco a poco y por eso murió tan joven el pobre de Simón Bolívar. Total, se hizo la exhumación, se abrió la caja, sacaron los restos de Simón Bolívar, los examinaron y pues no encontraron nada más allá, pues de que se murió de muerte natural. No hay pruebas de envenenamiento, aunque el dictamen es medio oscuro, pero tampoco hay pruebas de la tuberculosis, o la quisieron tapar, de lo que se sabe oficialmente que murió Simón Bolívar. Y el caso está pues que Hugo Chávez estaba igual de emocionado por extraer, es más, él fue y se paró ahí enfrente del momento que estaban abriendo el catafalco, hay inclusive un video de eso, de Simón Bolívar, maravilloso. Y claro,
Hugo Chávez, debo reconocer, que siguió nuestro ejemplo, con eso evitó que la izquierda ya nos criticara, pero Hugo Chávez tuvo mucho valor e hizo algo más que yo sí reconozco, no me atreví. Con las técnicas modernas de reconstrucción de imágenes y específicamente de rostros humanos a partir de cráneos, como se utiliza ya hoy en muchos países en técnicas policíacas, él sí ordenó la reconstrucción facial de cómo sería el rostro de Simón Bolívar. Yo les confieso que yo no me atreví a hacerlo aquí en México a pesar de que me lo sugirieron, y no me atreví porque los mexicanos somos muy singulares, somos muy icónicos, tenemos una especie de respeto absoluto por las imágenes, y si todos los mexicanos ya tenemos una imagen preconcebida de Miguel Hidalgo, por cierto, que le debemos a Maximiliano, y todos sabemos que es un viejito medio calvito de pelo blanco con la mirada de ojos verdes y con cara bondadosa, imagínense ustedes si hacíamos un estudio tecnológico digital para poder reconstruir el rostro original de Hidalgo y salía diferente. Pero bueno, de esto platicamos, amigas y amigos, la semana que entra. Por hoy, muchísimas gracias por su atención. Le agradezco, por supuesto, a don Raúl, por supuesto, los controles, a Guillermo López Portillo, a Fernanda Nava en la producción, y a todos ustedes, amigos, pásenla muy, muy, muy bien. Y la semana que entra, recuerden, Día de Muertos, calaveritas de los héroes.